Bueno, alguien preguntaba si iba a quedar grabada la reunión. Acabamos de iniciar la grabación. La verdad es que yo no estuve la semana pasada al inicio, justamente por el tema de internet. No sé realmente si Carmen, que fue la persona que dio la charla finalmente, presentó un poco los antecedentes de este curso. Este es un curso que se está dando en su segunda versión. Ya lo dimos el, el año pasado, más o menos hace unos, por ahí por febrero, enero, febrero del año 2023. Lo estamos repitiendo. La idea es poder mejorarlo incluso. Hemos actualizado algunas láminas, algunos elementos lo hemos resumido, cortado y otros vamos a incorporar también algunos antecedentes que no presentamos. Eh, este grupo, ¿cierto? Que estamos realizando esta actividad consta de Carmen Estalla, ella es ingeniero agrónomo con un magíster, es profesora universitaria de dos casas de estudio de agronomía. eh, También ella es bióloga, además de ingeniero agrónomo. También compone este grupo este año Benjamín. Benjamín es una persona que tiene mucha experiencia en el área agrícola. Él es estudiante de agronomía, pero ya ha trabajado en el área agrícola. También él estudió técnico en agronomía. Y bueno, eh, y finalmente mi nombre es Waldo Lira. También soy ingeniero agrónomo con un máster también en el área agrícola. También hago docencia en una universidad y he hecho también en otra casa de estudio. Así que más o menos el perfil, nosotros estamos orientando este curso, ¿cierto? Eh, para, para todo público. Estamos pensando en que acá pueden haber personas que por distintos motivos puedan querer irse al campo o por lo menos conocer de estos antecedentes y tener un enfoque, ¿cierto? En primer lugar, general. Queremos mostrar las evidencias, ¿cierto? Que muestran, hablan, ¿cierto? Claman, tal vez, de la conveniencia de abandonar las ciudades e irse, ¿no es cierto?, a lugares menos poblados, donde podamos ser autosustentables en muchos aspectos y donde también podamos tener los beneficios de la naturaleza, del campo y de la comunión con Dios. Este, si bien es un enfoque, esto acá están todos invitados, ¿cierto? Pero esto tiene un enfoque en cierta medida basado en las escrituras, basado en las evidencias científicas, basado en el espíritu de profecía. eh, y, y bueno, les pido por favor que vayan cerrando sus micrófonos. Hay personas que tienen los micrófonos abiertos, yo lo digo cerrando, pero de todas maneras eh, es conveniente si lo pueden hacer ustedes. Em, también entonces, ese es un poco el enfoque que le estamos dando. Así que bueno, vamos ahora con la segunda. Vamos con la segunda clase. Y se está grabando ya. Y les voy a compartir pantalla para dar inicio. También se ve por ahí. Ahí recuerden por favor ir cerrando sus micrófonos para que no se interrumpa el audio ni la presentación. Bueno, ahí me parece que están viendo la primera lámina. Bueno, y lo que queremos ahora es brindar algunos antecedentes respecto a la conveniencia de
salir de las ciudades. Estamos, ¿no es cierto?, en los capítulos iniciales. Más adelante también queremos hablar de técnicas de cultivo, técnicas de siembra, las herramientas necesarias, cómo elegir una propiedad adecuada en el campo, qué consejos nos da tanto la información científica como los consejos inspirados, cuáles son las ventajas del campo, em, mm, digamos, en mantenimiento y eh, manejo de árboles frutales, de hortalizas, abonos orgánicos. Bueno, más o menos esa es la línea que queremos darle, el enfoque a, a nuestro curso. También hay una clase nueva que si Dios quiere, le va a tomar Benjamín, referida a, a actividades, ¿no es cierto?, laborales que se pueden realizar en el campo. Y también otra, ¿no es cierto?, refería a productos que son amigables con el medio ambiente y con el ser humano eh, para hacer las labores agrícolas. Así que dentro de esa línea vamos a estar. Nosotros queremos usar, digamos, una línea que sea más bien eh, de preferencia ecológica, de manejos orgánicos, pero siempre, digamos, abiertos porque entendemos que hay distintas circunstancias, ¿no es cierto? Y cada uno también es libre de- de elegir. ¿M? Así que bueno, eh, dando inicio entonces, podemos también decir que al culminar, ¿no es cierto?, este tema, se va a dar un espacio para preguntas. No queremos hacer nada muy largo, eh, más bien acotado, ¿cierto?, para que también sea accesible a todos los tiempos que ustedes puedan tener. Bueno, este es el título. La vida en las ciudades se volverá cada vez más difícil, de la presentación de hoy. Eh, Quise dividirlo en distintas formas de presentar los antecedentes. Tal vez hay que hacer un barrido nomás porque muchos de ellos ustedes, sobre todo quienes vivan en ciudades, lo están viviendo. Quienes frecuentamos las ciudades lo vivimos y yo creo que todo el mundo lo sabe. Así que es más que nada un repaso, tal vez como hacernos caer en cuenta de la realidad que estamos viviendo, porque a veces uno se va acostumbrando como la ranita, ¿cierto? Que está en el agua, que cada vez se calienta más hasta que de repente muere y sin darse cuenta, como son cambios paulatinos, a veces no nos percatamos de la realidad. Eh, bueno, ¿y cuál es la realidad? En primer lugar, que estadísticamente y de acuerdo a información científica, ¿cierto? Independiente, como la que se presenta acá, que proviene de una, de un centro de estudios donde se analizan, ¿no es cierto?, los riesgos de catástrofes en el mundo, justamente con fines no proféticos ni bíblicos, sino que con fines de saber, ¿no es cierto?, cuáles son las primas que tienen que cobrar las empresas de seguro. Entonces hacen estudios de las catástrofes y de acuerdo a esta empresa, que es Munich RE, una empresa eh, alemana, ustedes pueden ver eh, que las catástrofes desde 1980 hasta el año 2019, que es lo que este gráfico indica, han ido aumentando, han ido aumentando. ¿Qué es significativo acá? Que este aumento es mayor al aumento de la población. O sea, es como el doble. O sea, aumentan más rápido las catástrofes que la población. O sea, por algún motivo, las catástrofes, ¿no es cierto?, eh, eh, se aceleran más, ¿no es cierto?, están aumentando más. Eso significa que podemos esperar mayor cantidad de inundaciones, mayor cantidad de terremotos, huracanes, deslizamientos de tierra y distintos eventos de granizo, etcétera, de los que habían antes, porque acá es una sumatoria de todas las catástrofes. Incluso
Si ustedes se fijan, se ve como una inflexión, se ve que desde el año 80 hasta el año más o menos 2005 por ahí, si ustedes lo ven en la línea amarilla, había cierta, por favor, los micrófonos, había cierta, digamos, grado de aumento, que era más o menos constante, pero desde el año 2005, 2006 por ahí, incluso la rapidez con que aumentan las catástrofes es mayor. Por supuesto que cuando las catástrofes suceden en las ciudades, eh, Y se añadir, generan porque problemas. hoy Problemas, ¿no es cierto?, de comunicación, a veces de alimentación, problemas de abastecimiento, y bueno, y esta tendencia no está fácil. Eh, Ahí, por favor, le pido a Cataleya, por favor, su micrófono. Entonces, eh, bueno, esa es una tendencia que tenemos que considerar, porque esto va a seguir. La tendencia está mostrando ese comportamiento y, y, y no es fácil, ¿cierto? Para quienes hemos vivido catástrofes dentro de una ciudad, son momentos que no son fáciles de superar, ¿no es cierto? Y nos pillan desprevenidos en la mayoría de los casos. Por otra parte, la corrupción, que principalmente, ¿no es cierto?, aqueja a las ciudades, está en aumento. Yo creo que este, esta noticia es a modo referencial. Pienso que en la mayoría de los países, si no en todos, es algo que podemos evidenciar día a día, ¿cierto? Y, y que también nos perjudica. Es algo que mm, a veces significa pérdida de bienes, estafas, malversación de fondos, eh, y episodios que no quisiéramos. Bueno, por otra parte, la violencia es increíble cómo aumenta en la mayoría de los casos. Y en muchos casos vemos que tal vez algún familiar, a nosotros mismos, algún vecino, algún compañero de trabajo, de colegio, conocido, no sé, amigo, puede haberlo afectado de una manera un poco mayor. Y la verdad es que es un indicador también, porque está aumentando y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Eh, Hasta que nos toque a nosotros. Tanto violencia por social, es cierto, de origen social, como también a veces por sencillamente partidos de fútbol y algunas cosas que en realidad no tendrían mayor implicancia o que son vanas, pero generan también violencia de parte de la gente, cada vez más, al punto de que a veces las ciudades prácticamente las destruyen, ¿cierto? Los bienes comunes, en forma bastante masiva. ¿Para qué decir, cierto? Cómo ha aumentado el bullying, especialmente en los colegios, el liceo, escuelas con los niños pequeños, adolescentes, que muchas veces los marcan para el resto de sus vidas y que probablemente muchos de sus padres habrían preferido haber tomado una decisión previa a lo que después ese joven, ¿no es cierto?, o niño, le toca vivir, ¿cierto? Y a veces le cuesta mucho superar si es que lo logra. Los homicidios, no sé, bueno, acá hay muchas personas que viven en Chile, pero hay otros que están escuchando de otros países, de distintos continentes. Eh, Chile era un país bastante tranquilo, pero ahora escuchamos episodios de terror, ¿cierto? Prácticamente a diario, personas asesinadas, ¿cierto? De distintas maneras, poco piadosas, si se puede hablar de que hay algún asesinato piadoso. Y eso probablemente se está repitiendo en muchos lugares, de hecho es profético. Acá una- un indicador, ¿cierto?, que muestra desde el año 2015 y cómo es la tendencia que se espera hasta el año 2030, eh, justamente de las Naciones Unidas, eh, donde muestra que los homicidios van a seguir en aumento. O sea, si antes morían eh, en una ciudad, no sé,
5.000 personas en el año, ahora probablemente después, si sigue esta tendencia, como acá se indica, van a morir 20.000. Entonces, se vuelve poco seguro, ¿se dan cuenta? Esta situación afecta principalmente a las ciudades. Bueno, a veces me demoro un poco porque estoy silenciando algunos micrófonos, así que les pediría si pueden controlar sus micrófonos para así no tener que interrumpir la presentación. La delincuencia está muy asociada a la corrupción, ¿cierto? A los asesinatos. Eh, También creo que no es mucho lo que hay que comentar. Sencillamente tratar de juntar todos estos antecedentes y ver que la tendencia en todos los casos y en la mayoría de los países del mundo es al aumento de estas situaciones. Entonces, efectivamente, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a llegar a una situación soportable, tolerable en las ciudades? ¿Va a llegar un supergobierno capaz de controlar todo esto? ¿O más bien lo que tenemos que hacer es nosotros tomar la decisión de no poner en riesgo, ¿cierto?, nuestra integridad, eh, nuestra salud, la de nuestros seres queridos, eh, da, ¿no es cierto?, lo que es, las evidencias nos muestran. Bueno, acá hay un titular de la Deutsche Welle, ¿cierto?, un medio de comunicación alemán, y dice que Bill Gates advierte que se avecina otra pandemia. Entonces, por si fuera poco lo que ya hemos mencionado, no sería extraño, desde el punto de vista de la ciencia y de lo que dice la gente, ¿no es cierto?, común, que venga otra pandemia. Se están haciendo muchos esfuerzos preparando al mundo para otra pandemia. La misma OMS, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud, ha advertido sobre la próxima pandemia. Eh, Pareciera que es una cosa de tiempo. Y lo que dicen, me imagino que con algún fundamento, es que sería más mortal, más contagiosa, ¿cierto? Y de mayor relevancia que la que ya tuvimos del COVID. Y si el COVID, ¿cierto?, en algunos casos generó pérdidas de vida, pérdida de trabajo, eh, disminución de ingresos, aislamiento, imagínense si viene algo que sea de una magnitud superior, como lo están pronosticando. Por otra parte, se está poniendo en marcha, muchos de ustedes deben saberlo, un programa para adaptar las ciudades a ciudades de 15 minutos. ¿Qué significa esto? Que las personas eh, que viven en las ciudades puedan tener todos los servicios básicos en un entorno de 15 minutos desde su hogar, me parece que a pie, o sea, muy cerca. Entonces, que tengan un centro médico cercano, que tengan lugares de abastecimiento cercanos, no sé, algún lugar donde vendan herramientas, instituciones educativas, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas gasten menos, ¿cierto? Combustibles, por ejemplo, para desplazarse, pero esto además tiene la connotación de que se quiere restringir algunos días, ¿no es cierto?, de- del mes, que las personas desde su casa puedan salir de ese perímetro de 15 minutos. O sea, esto lleva a un confinamiento y creo que no es agradable depender del Estado para saber qué días uno puede salir fuera de un perímetro o qué días tiene que quedarse en forma obligatoria. Creo que es mejor tener libertad, ¿cierto?, de vivir en un lugar donde uno no tenga esta amenaza. Todavía es amenaza, pero es un plan que se quiere llevar a cabo. Bueno, eso a modo de como un panorama de ver, ¿cierto?, cómo están las ciudades, qué es lo que se está planificando, cuáles son las tendencias y si es que nos conviene o no nos conviene hacer nuestra morada o continuar nuestra morada en ella, desde este punto de vista.
Bueno, hay otro punto de vista que si alguno de ustedes estuvo en la sesión del año pasado, no lo colocamos, y tiene que ver con la inseguridad alimentaria, o por lo menos no lo colocamos en forma tan detallada. Es algo que se está mirando, se está viendo, cómo la alimentación a lo largo de la historia, en vez de irse mejorando, tal vez con los adelantos tecnológicos y científicos, se ha ido deteriorando. Y en las ciudades dependemos de la alimentación que se nos quiera dar, ¿m? O que en el fondo se autorice a que llegue o que pueda llegar, porque las ciudades no producen alimentos, por lo menos a un nivel de que sea capaz de soportar la demanda de ellas mismas. Y bueno, uno de los problemas que tenemos en cuanto a la alimentación en las ciudades son los alimentos transgénicos. Eh, En muchos países los alimentos transgénicos no están etiquetados, o sea, uno puede comer un alimento transgénico o no transgénico y no saber de qué se trata. En otros casos eh, se venden alimentos transgénicos y podemos encontrar el mismo producto que tenga un origen no transgénico. Y si no nos fijamos en la etiqueta, uno puede comprar uno u otro. Eh, Además, existe el problema, me he fijado, por lo menos en Chile, que hay personas que piensan que todos los alimentos son transgénicos. Entonces, si le aparece en la etiqueta un alimento que dice transgénico, lo van a comprar igual porque dice, da lo mismo si me compro este o me compro el otro porque son todos transgénicos. Eh, entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que los alimentos transgénicos masivos no tienen muchos años eh, en que se hayan salido al mercado. No se sabe bien cuáles son las consecuencias que pueden tener en la salud. Los alimentos transgénicos consisten en agregar a una especie cultivada, por ejemplo al maíz, agregarle un gen de una especie distinta, en este caso al maíz. Entonces al maíz le podemos agregar, por ejemplo, un gen, o sea, material genético, ¿cierto? Parte de un cromosoma, por ejemplo, de una planta de zapallo. Al maíz o al trigo se le puede agregar un gen de una bacteria. O, no sé, a- a- al arroz se le agrega el gen de un insecto. Entonces, ese gen que se le agrega, eh, lo que hace, ¿cierto?, es generar ciertas características en la especie transgénica. Pero además de generar esas ciertas características, que puede ser mayor rendimiento, mayor resistencia a enfermedades, en algunos casos también genera algunas eh, reacciones bioquímicas que no son fáciles de medir, ¿no? Y que no sabemos qué consecuencias van a tener en el comportamiento y en la nutrición y en el desarrollo o no desarrollo de enfermedades de ese alimento transgénico. Entonces es una especie de caja de Pandora, no sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces es preferible, a mi juicio, no consumir alimentos transgénicos, ¿no? Pero en muchos casos no sabemos o a veces por un tema de precio o por disponibilidad, a veces no podemos elegir o no sabemos si es o no transgénico lo que estamos comiendo. Ahora existe el trigo transgénico, lo están produciendo en Argentina, y hay muchos países de Latinoamérica que importan trigo de Argentina. Existe el arroz transgénico, el maíz transgénico, la soya transgénica, y así hay otros alimentos de primera línea que son transgénicos, no todos. Se ha insistido mucho en el consumo de insectos y en algunos alimentos, no tanto en Latinoamérica, sí en algunos países, me parece en Argentina, pero en Europa ya se están agregando a veces a alimentos que son así molidos, con distintos componentes,
insectos. Acá también no sabemos las consecuencias. Sí se sabe que los insectos tienen una cubierta, un esqueleto que se llama quitina, un esqueleto externo, y esa quitina que tienen todos los insectos es difícil para mejor dicho, el organismo humano, el sistema digestivo del hombre no es capaz de digerirla. Además, los insectos en muchos casos traen parásitos que pueden ser contagiosos para el hombre y tampoco sabemos si los manipularán con hormonas, etcétera. A veces los insectos se alimentan de sustancias descompuestas mm, y, y bueno, nos dicen que no hay problema, pero es mejor tener precaución. Esto en un contexto cierto, tal vez no actual, pero estoy proyectando un poquito a una situación de escasez de alimentos que es muy probable que se va a dar en poco tiempo más. Y ahí probablemente lo que nos parecía inconsumible, a lo mejor nos va a tentar. Bueno, esta es una tendencia, ¿cierto? Yo creo que ninguno de ustedes todavía va a querer consumir carne cultivada en laboratorio, pero vemos hacia dónde va la tendencia de la producción de alimentos y cómo se ha ido cada vez más interviniendo eh, en los alimentos, al punto que en vez de ser un beneficio, puedan ser un perjuicio o, o algo incierto de consumir. Bueno, seguramente ustedes han visto ya desde hace varios meses, han habido protestas de agricultores en distintos países del mundo porque se les está colocando restricciones a los agricultores eh, para la producción de alimentos. El motivo, cierto, que se esgrime muchas veces para eh, poder evitar, cierto, el aumento de la temperatura y el cambio climático. Pero en concreto, ¿qué es lo que sucede? Que los agricultores ahora eh, les sale más caro producir alimentos, por lo tanto, al encarecerse los costos de ellos, eh, venden más caro, la gente puede comprar menos alimentos a precios mayores, disminuye la demanda y eso aumenta, ¿no es cierto?, el precio del alimento y hay gente que va a quedar sencillamente sin acceso a alimentos. Además, algunas empresas no van a ser capaces, agrícolas, ¿cierto?, de soportar eh, estos mayores costos y es probable que hayan cierres de empresas y si eso es algo a nivel masivo, como lo estamos viendo, va a disminuir, ¿no es cierto?, la producción de alimentos y eso va generando eh, inseguridad alimentaria, inseguridad alimentaria, o sea, escasez de alimentos. Eh, Ustedes deben ubicar al Foro Económico Mundial. eh, es una entidad no elegida democráticamente que se reúne todos los años en una ciudad de Suiza que se llama Davos. Es de gran relevancia. Mucha gente allá llega en jet privado. Este año hubo más de 1000 jets privados, ¿cierto? En los aeropuertos de Suiza, cuando se convocó esta reunión, de acuerdo a los antecedentes que se difundieron. Y ellos, por ejemplo, advierten que los alimentos cultivados en la casa causan el cambio climático. Y esto exige su prohibición. O sea, ¿qué es lo que están queriendo decir? Que si alguno de ustedes quiere colocar unas lechugas en el antejardín de su casa, en su barrio, ¿cierto? En su ciudad, o quieren cultivar unas plantas de tomate, colocar, no sé, unos zapallos, bueno, de acuerdo a ellos, esto generaría un tremendo impacto en el cambio climático. Así que Estoy en el ojalá se prohíba, dale. no sé, están diciendo ellos, ojalá se prohíba, ojalá los gobiernos prohíban a la gente cultivar sus alimentos en casa, para que no tengamos este gran impacto. ¿Qué es lo que uno puede leer? Que si se genera una escasez de alimentos y las personas ni siquiera pueden cultivarlo en sus casas,
van a depender completamente de lo que los gobiernos dispongan para la entrega de alimentos. Y en muchos casos, ¿cierto? Los gobiernos pueden usar esto como una forma de controlar a la población. Y no quisiéramos ser controlados de esa manera, creo yo. Bueno, el hambre ha aumentado en el mundo. Hubo una baja hasta el año 2018, por ahí, 2019, iba disminuyendo las personas, el número de habitantes en el mundo con hambre, pero desde la pandemia esta cifra ha ido aumentando y casi ha llegado a los niveles más altos, ¿no? De que haya, digamos, estadísticas en los últimos por lo menos 20 años. Esa información está fácilmente disponible en Internet. De hecho, hace 1 o 2 años atrás, incluso el director mundial de las Naciones Unidas, es un señor de apellido Guterres, él advertía que venía una hambruna en el mundo. Así que eso es más o menos lo que podemos observar y más o menos advertir, ¿cierto? Bien. Pronosticar. Algo que quería saber. Eso es lo que podemos ver, esta tendencia podemos ver. Para quienes sean creyentes acá, y coincide con lo que se advierte en Mateo 24, en que se indica que van a haber pestilencias, hambres en diferentes lugares y grandes terremotos, según Lucas 21 me parece. Bueno, esas tendencias, digamos, bíblicas claramente se insinúan o ya se dan cuando uno recorre, ¿cierto?, los antecedentes noticiosos, científicos o proyecciones estadísticas. Bueno, justamente otra línea que nos está advirtiendo desde miles de años atrás sobre cómo se iba a presentar el mundo en los tiempos previos a su fin, aparecen en la escritura. Justamente, según las escrituras, uno de los, la realidad que va a suceder, que vamos a poder ver eh, en el tiempo final, es una mezcla de conflictos entre naciones, pestes, pestes en el sentido de plagas, de pestilencias, de pandemias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Si se fijan, es bastante coincidente con lo que estamos viendo eh, en las noticias. Cada vez vemos que el mundo, que se supone que podría ser más civilizado, entra en guerras, como la de Rusia, como la de Israel contra Hamas, amenazas en otros países como Corea del Norte, Taiwán, en distintos países africanos como en Sudán, Etiopía, eh, y bueno, y todavía probablemente falte algo mayor. Pestes, tuvimos una advertencia, probablemente pálido reflejo de lo que va a venir con el COVID. También hay mayor cantidad de plagas. Esta palabra pestes tiene la connotación de plagas. Hay más plagas en- contagiosas como en países donde no existía, por ejemplo, la malaria, está llegando la malaria. En países donde no existían vectores como el mosquito del dengue, ahora ha llegado, por ejemplo, a Chile. También hay más plagas a nivel de cultivos.
plagas que antes no existían en algunos países, ahora han cruzado las fronteras. También a nivel de ganados. Así que vemos esa como una realidad, esa advertencia. Hambres, lo analizamos, se pronostica y todo indica. Yo me atrevería a decir que estamos en el límite, en el umbral de una escalada de precios de los alimentos que va a tener consecuencias, sobre todo en los países más vulnerables o en aquellos sectores de los estratos socioeconómicos más vulnerables, a un nivel que tal vez no podemos ahora advertir, o no podemos, perdón, no lo hemos vivido. Terremotos, bueno, vimos el aumento de las catástrofes. Los terremotos, los grandes terremotos han ido aumentando estadísticamente. Desde el año 2004, los terremotos se han visto mayor cantidad de megaterremotos de los que habían durante todo el siglo XX. Así que bueno, esto es principio de dolores, nos dice la escritura. Creo que ¿dónde es mejor estar cuando ocurre una pandemia? ¿Al aire libre, en el campo o viviendo en un edificio, en un departamento, en una ciudad? ¿Dónde mejor estar en una situación de hambruna? ¿En un lugar donde podamos producir nuestros alimentos o, o en una ciudad donde dependemos de los alimentos que lleguen y de cuáles sean los requisitos para acceder a ellos? Estamos hablando de una situación de restricciones, ¿cierto? De control. ¿Dónde es mejor pasar un terremoto? ¿En un departamento en el piso número 21, como le pasó a un amigo en un terremoto muy grande que hubo aquí en Chile en el año 2010? 8.8 en el epicentro, 8.5 en Santiago, y este amigo vivía en Canadá, había venido a visitar a sus padres y vivió justamente en el piso, no sé si 19 o 21 por ahí, este megaterremoto. Esos terremotos van a ir, se nos dice, aumentando en frecuencia y en intensidad. Y no solamente terremotos, sino que inundaciones, huracanes y las catástrofes que sean habituales en nuestro medio, eso van a ir aumentando. Bueno, no hay mucho que mostrar respecto al coronavirus. Tal vez sencillamente ver cómo es una advertencia de cuán rápido puede dispersarse una enfermedad pandémica, de cómo se pueden tomar medidas a nivel global en el mundo contra ella. Y tal vez comentarles que ahora, en en mayo de este año, en mayo de 2024, hay una reunión donde van a participar delegados de 190 y tantos países, creo que 197 países, eh, eh, en los cuales se va a transferir, ¿cierto?, el poder o la soberanía, por así decirlo, sanitaria de cada país a la OMS en el caso de una pandemia o de una situación pandémica. Es decir, si sucede una nueva pandemia o hay indicios de que va a haber una nueva pandemia, no van a ser los gobiernos de cada país los que van a tomar las decisiones de cómo actuar, sino que va a ser esta mega organización a nivel mundial los que van a determinar qué medidas, ¿no es cierto?, de control, de restricciones o sanitarias tiene la población que asumir. Eso está algo que se está viniendo y se va a poner en marcha, de acuerdo a la información que me llegó, a fines de 2025. Ya vimos, ¿cierto?, que estas situaciones sanitarias fueron favorables para la coerción, para la presión, para la población que no estaba de acuerdo con esas medidas y para aquellos que sí estaban de acuerdo también, aunque en menor grado. Bueno, ahí está en la declaración que les mencionaba, esta es como de 2022. Ahí está justamente el presidente de la ONU advirtiendo de una hambruna mundial. De hecho, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania,
en la mayoría de los países del mundo, sino en todos, se produjo una alza en el precio de los alimentos, porque Ucrania y Rusia son grandes exportadores de fertilizantes, y los fertilizantes con la guerra aumentaron de precio, y por lo tanto esa alza se trasladó a, a los bolsillos de los agricultores y por lo tanto finalmente al consumidor. Además, son grandes exportadores de granos y por ahí hubo un desequilibrio y que golpeó, ¿cierto?, mucho de nuestros bolsillos. Esta es la noticia que les comentaba. Es una noticia de un diario chileno mm, que tiene tanto presencia digital como en papel periódico. Y mencionó lo siguiente, que la frecuencia de los megaterremotos en el siglo XXI científicamente aumentó marcadamente, como que se duplicó respecto a lo que sucedía en cuanto a esa frecuencia entre los años 1900 y 2014. Es raro eso, porque los megaterremotos es algo que sí se puede medir, no es algo que dependa de de la tecnología. Cuando hay un terremoto mayor a 8, no es necesario que hayan eh, eh, instrumentos muy finos para medirlo. Si hay un terremoto 8.5, un terremoto de esa magnitud, aunque haya sucedido a 500 kilómetros o a 1000 kilómetros de distancia de una estación sismológica, se va a poder detectar. Así que ya eso es lo que decían, que en 1900 ya existía una red de estaciones sismológicas como para medir por lo menos los megaterremotos en el mundo y de acuerdo a todas las estadísticas, extrañamente, en este siglo XXI han aumentado. Coincidentemente con lo que advertía la escritura, ¿cierto? Que habrán grandes terremotos en diferentes lugares. Bueno, perdón, no está lejos el día en que desastres de origen que no nos son habituales sucedan. Calamidades, por así decirlo, de una naturaleza bíblica, se nos advierte que van a ocurrir. Como llovió fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, esas ciudades que estaban en una llanura, se nos indica que cuando eh, la maldad del hombre, la degradación, la corrupción sea tan masiva y tan profunda que en esos momentos Dios va a intervenir de esta manera sobrenatural sobre muchas ciudades. Eso es lo que nos advierte la Escritura. La misma Escritura que ya nos han advertido cosas que han estado sucediendo, a futuro nos colocan esta advertencia. Dependerá de nosotros si tenemos fe en ellas o si vamos a continuar viviendo donde se nos dice que va a haber destrucción. Bueno, finalmente quiero presentarles algunos antecedentes eh, referente a cómo irá evolucionando la vida en las ciudades según la pluma inspirada, según lo que muchos creemos que Dios ha revelado eh, a través de los testimonios durante Debe los pasar que últimos dos siglos. lo Bueno, de veamos qué nos dice estas revelaciones más digamos, más contemporáneas que la escritura respecto a las ciudades y más detalladas también. Bueno, en primer lugar, es interesante que la primera persona de la familia humana que se fue a vivir a una ciudad fue Caín.
Caín, ¿cierto?, fue quien mató a su hermano Abel por envidia, porque en realidad él no había sido fiel a Dios y Abel sí. Y Caín, por iniciativa propia y siendo una persona que se apartó de Dios, se fue a vivir a una ciudad. El plan de Dios no, si alguien lee, ¿no es cierto?, las Escrituras, original, el plan de Dios no era que el ser humano viviera en ciudades. Es más, en casi todas las Escrituras leemos que el plan de Dios no es que el hombre viva en ciudades. Tal vez por ahí estableció Dios su santuario en Jerusalén, eh, pero siempre a su pueblo les daba una heredad. O sea, el pueblo de Israel, cuando Dios distribuyó la tierra que tomaron, que Dios les dio, la repartió y a cada uno le dio una parcelita, excepto a los levitas, ¿cierto? Para que, para que vieran de la tierra. No les hizo habitar en ciudad. Eh, el plan del enemigo de Dios es que el hombre viva en ciudades. Acá dice, al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Ese es el origen de las ciudades, no es un origen divino. El año 1902, Dios reveló al mundo esta advertencia respecto a las ciudades. Esto está en un libro que está en internet, se llama Joyas de los Testimonios, tomo 3, en la página 115. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Yo no sé si esto, acá, si en Chile, ¿no es cierto?, estaremos viviendo en una isla donde esto sí se está cumpliendo, o si en sus países también esto sucede. Eh, Lugares tranquilos, hasta hace pocos años, ahora están llenos de confusión, son inseguros, uno arriesga hasta la vida por pasar, a veces ir a comprar algo, o transitar por algunas vías, confusión y crímenes. Eh, mm, por lo menos en Chile esta advertencia se está cumpliendo plenamente, lamentablemente, y yo creo que en sus países también. Y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Lo mismo que la ciencia nos estaba mostrando, acá la profecía lo había advertido que iba a suceder y está sucediendo. Tomemos atención entonces a la profecía, porque si la apunta en las cosas que ya se cumplieron, también le va a apuntar a aquellas cosas que todavía no se cumplen o que se van a volver peores, como los crímenes y la confusión. En el libro Ministerio de Curación, en la página 281, dice, en el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Es más fácil encontrar incentivos a la sensualidad y a la disipación donde estamos llenos de personas, llenos de publicidad, eh, pantallas, que en un ambiente rural donde a lo mejor estamos viendo las montañas, los árboles, los campos, los riachuelos o los pájaros que, que vuelan por los aires. Nosotros tenemos que elegir cuál queremos que sea nuestro ambiente, el de nuestra familia. Por donde quiera se ve y oye el mal. Si queremos prepararnos espiritualmente, será un buen lugar para ello, donde en cada vista encontramos incentivos en este sentido o vemos el mal.
o una publicidad, un letrero, una persona, una riña, un boche, ¿cierto? O a veces el ruido, la rapidez, eh, la falta de cosas creadas, no nos hace bien. Bueno, quiero saludar a aquellas personas que se han ido incorporando en el transcurso del tema. Estamos en los 100 participantes, ese es el límite que tenemos. En el curso pasado no lo traspasamos, ahora por lo visto eh, alcanzamos el límite, así que si hay alguien que no ha podido entrar, tiene que insistir. Si alguien conoce, mejor dicho, alguien que no está pudiendo entrar, que insista, porque si sale alguien va a generarse un cupo. Pero el cupo máximo acá que tenemos de 100 personas conectadas. Eh, en Manuscritos Liberados, tomo 3 dice, cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Las ciudades tienen sus días contados, están bajo la sentencia del dedo de Dios. No porque Dios lo quiera, sino porque cuando las personas eh, desechan a Dios, pierden también su protección. Y el enemigo de Dios tiene más poder para hacer lo que quiera y generar calamidades, ¿cierto? Y generar la ruina de muchas ciudades. El fin está cerca, se escribió en 1902, y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Cada ciudad significa todas, así lo leo yo por lo menos. Va a ser trastornada de diferentes maneras. Algunas será con el crimen, en otras con las protestas, en otras a lo mejor con desastres naturales. Cada ciudad va a ser trastornada. ¿Queremos estar ahí? Habrá confusión en cada ciudad, ya lo habíamos leído. Habrá confusión en cada ciudad. ¿Será que Dios está diciendo esto es donde Él quiere que vivamos? Falta poco, se escribió en 1910, para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Yo no sé si tenemos la fe suficiente para entender lo que acá dice. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas. ¿Barridas qué significa? Que van a caer un par de casas o que va a desaparecer una gran porción de la ciudad. Bueno, ahí veo algunos comentarios, gracias, no lo había podido ver porque estaba preocupado un poco de silenciar también, pero veo acá que hay bastantes comentarios. En México también dice que es muy inseguro, nos comenta ahí RC. Eh, Discotecas en zonas donde tal vez antes no había, nos comenta otra persona. En, sí, ahora no estamos teniendo otro anfitrión, lamentablemente, por eso no he podido apoyarme con alguien que cierre los micrófonos. Gracias por la sugerencia. Eh, Así que bueno, gracias por los comentarios. No alcancé a leerlos todos, pero se ve que sí ustedes los pueden leer. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Me pregunto yo, ¿sería justo que si Sodoma y Gomorra, cuando llegó a cierto grado de maldad, Dios la destruyó? ¿Sería justo que cuando las ciudades actuales lleguen a ese mismo grado de maldad, Dios las deje? Que sigan, ¿no es cierto?, que prosigan su vida. ¿O para ser justos, Dios tendría que hacer lo mismo? ¿Será justo que cuando el mundo llegue al estado en que llegó la población mundial antes del diluvio y Dios la destruyó? ¿Será justo que cuando lleguemos a ese mismo estado, Dios no haga lo mismo? Dios es justo de la misma manera y lo va a hacer. Por eso es que nos ha dicho que
el tiempo final va a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Lot, dice en la Biblia, o como en los días antes del diluvio, nos dice también en otra parte de los Evangelios, Mateo 24. Las, ¿Está en reunión? ¿Está en reunión? por favor. Las ciudades, perdón, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremos serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. En Chile han habido ya mega incendios, donde se han destruido 5.000 viviendas, por ejemplo, en Valparaíso un año, ahora en Viña del Mar, la verdad es que no vi bien el detalle de la noticia, pero miles de viviendas destruidas. Eh, Otros focos de incendios en Australia, se quemó casi una fracción importante del país, no sé si la cuarta parte de Australia, hubo unos incendios gigantes en Australia hace un par de años atrás. En California escuchamos de tremendos incendios, en Grecia, en España y así en muchos países. Muchos de ellos han sido provocados por el hombre, o tal vez la mayoría, algunos de forma completamente deliberada. Pero también son advertencias de que eso va a suceder en las ciudades. Ojalá no nos toque a nosotros, pero ya vemos que esto, cuando el incendio viene, arrasa y muchas veces, cuando menos lo pensamos, podemos ser una víctima. Y si no es un incendio, puede ser una inundación o un terremoto. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán. Hay personas en las ciudades que van a escuchar la voz de Dios, personas que se van a convertir, personas que nada saben de esto, pero que van a obedecer. Nosotros que lo sabemos o que lo estamos ahora, nos estamos informando, escuchemos, ¿no es cierto? Sigamos los principios de Dios, la voz de Dios, las recomendaciones de aquel que conoce el futuro. Bueno, un agente que va a causar tremendos problemas en las ciudades, más de los que han habido hasta ahora, son los sindicatos. No tengamos nada que ver con estas organizaciones, se nos indica. Los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcios comerciales, en sindicatos o uniones, confederaciones. No tengamos nada que ver con estas organizaciones. Dice, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Continúo con el párrafo de abajo. Dice, las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. ¿Qué va a generar un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado? Fíjense que han habido tremendos tiempos de angustia. En algún momento la ciudad de Jerusalén fue sitiada por el ejército romano. Esa ciudad, después de ser sitiada, fue conquistada y ahí murieron más de 1 millón de personas. Eh, Hubo una tremenda angustia. Las madres se comían a los hijos, se comían los cinturones de cuero, los zapatos de cuero. La gente vendía, por decirle algo, por cantidades enormes, o unas pocas porciones de trigo, pero no les sirvió de nada. Bueno, si eso fue angustioso, o si ustedes han vivido situaciones extremas, angustiosas, o han conocido de ellas, bueno, acá se nos dice que viene algo peor, y que un gran detonante de eso van a ser las uniones laborales. ¿Dónde trabajan principalmente esas uniones laborales? ¿En las montañas, en medio de la naturaleza o en medio de las ciudades?
Bueno, acá va en la misma dirección esta cita. Se las dejo ahí para que después, si alguien quiere en la grabación, la pueda leer. A ver, se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. ¿En ese ambiente queremos estar? Bueno, la verdad es que lo voy a dejar hasta acá. Nos propusimos no tener temas de más de una hora en lo posible, más o menos el tiempo que he dado esta charla. Em, si hay algo importante que me haya quedado en el pendiente, lo puedo colocar en una sesión posterior. De esta forma, nos ajustamos a lo que tenemos programado, más o menos una hora de charla, como mucho, y también así podemos dejar tiempo para preguntas si las hay. Así que si alguien quisiera hacer alguna pregunta, puede levantar su mano, su manito, ¿no es cierto?, digital, y la puede anotar en el chat. O, bueno, si no hubiera a través del chat, podemos también dar la oportunidad de que la hagan levantando su mano en forma audible, verbal. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, nos comenta Judith, efectivamente, la inteligencia artificial. La otra vez veía un video que el autor del video decía que lo más fatal, lo más demoníaco que el hombre ha creado, eh, es la inteligencia artificial. Lo que puede tener consecuencias de mayor magnitud es la inteligencia artificial. Es un experimento, como muchos que hayamos vivido. Podemos vislumbrar en qué va a terminar. Mm, Podemos ver dónde parte, pero no necesariamente conocer a ciencia cierta de las consecuencias. Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta, voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta. Para quienes llegaron más tarde, estamos Hermano, partiendo un hay curso. preguntas que Sí. están en el chat. Ah, ya. Eh, a ver, voy a tratar de encontrarlas por ahí, a ver. Bueno, acá dice, muchas gracias por el tema, Pastor Ángel. Eh, qué lugares en Perú y Chile usted recomienda para ir? Bueno, de acuerdo a la información que he podido recabar, ¿cierto? Y algunos antecedentes que son como lógicos, y sobre todo guiándose por el espíritu de profecía, eh, los lugares recomendados para vivir, que de hecho vamos a hacer una charla completa sobre ese tema, son lugares, en primer lugar, que no estén cerca de las ciudades, que estén a kilómetros de distancia de las ciudades. Eh, las ciudades actúan como una especie de anillo. En la medida que nos alejamos, disminuye más la corrupción, disminuye más la delincuencia, disminuye más el sentido de apuro y los crímenes. En la medida que estamos más lejos, estamos más seguros. Eh, También debe ser un lugar, Me se le están dando recomienda, una... Tómate la fruta. Y dime, te estoy Te hablando. estaba preguntando hace rato. se nos ¿Qué recomienda estás que sea un mirando? lugar, ahí por favor si pueden silenciar su micrófono. Fíjate. Que no descansaste en nada. Se nos recomienda que sea un lugar donde haya agua, obviamente, porque necesitamos un lugar donde podamos tener nuestros propios cultivos, nuestra propia huerta, y para eso necesitamos agua. Yo he escuchado algunas personas que recomiendan que haya más de una fuente de agua.
O sea, si usted tiene agua de la lluvia, bueno, ojalá también la tenga de un estero, de un río. Y si además la tiene de un pozo o de una noria, mejor todavía. El agua tiene que ser segura. Necesitamos agua para beber, agua para lavar, agua para cultivar. También el lugar debiera ser un lugar adecuado para cultivar. En lugares muy extremos, a lo mejor muy desérticos en algunos sectores de Perú o de Chile, sin agua, eh, o con agua poco segura, o en lugares muy fríos, como puede ser la alta cordillera de algunas zonas de Perú, Ecuador, o la Patagonia de Chile, Argentina, también estamos limitados para cultivar, así que lo ideal es que haya un clima adecuado para los cultivos. Em, También hay que fijarse en el suelo. No todos los suelos son igualmente fértiles o igualmente profundos. Si uno quiere elegir un lugar, uno puede ver si en ese sector hay los vecinos cultivan y qué cosas cultivan, y más o menos eso es lo que seguramente nosotros vamos a poder cultivar también. Pero si no hay cultivos, por algo será, puede ser una zona contaminada o un suelo muy delgado, muy pedregoso, etcétera. Mm, También se nos recomienda que sea un lugar en el campo donde hayan, ojalá vista a los collados, dice, a los cerros, a las montañas, si es que las hay, o a los campos verdes o a los árboles, donde las casas no estén muy juntas unas de las otras. Esos son algunos de las recomendaciones. Em, Donde estemos libres, dice, de la interferencia de los enemigos. Mm, Ahí cada uno puede interpretar, ¿cierto?, cuáles son los enemigos, pero en la medida que la crisis se torne religiosa en el mundo, van a haber enemigos de la verdadera religión. Y en ese contexto no nos conviene estar en un lugar muy poblado. También los enemigos pueden ser los delincuentes, etcétera. Mm, Eso es más o menos lo que podría yo decirle. Lugares de Perú, bueno, eh, creo que lugares en sectores de la sierra, entre medio de las montañas, en algún valle, cumplen con estos requisitos. Lugares de Chile, bueno, hay más creo en la zona centro-sur y sur que en la zona central y zona norte, pero siempre hay lugares particulares que cumplen ciertas condiciones apropiadas. Miriam tiene la mano levantada. Adelante, Miriam, si quiere decir algo. Miriam García. Dice Nubia en el chat, dice, gracias por el tema, ya es aterrador lo que estamos viviendo, pero tenemos un Salvador que estudiar a fondo, prepararnos, porque en los negocios de nuestro Padre debemos estar. Bueno, eso es uno de los principales razones para estar también lejos de las ciudades, porque en el campo es 10 veces más fácil formar el carácter que en las ciudades. Es más fácil reproducir el carácter de Jesús viviendo en un ambiente natural que en las ciudades. En otras palabras, es 10 veces más difícil Aló. formar el carácter en el campo, pero en las ciudades que en el campo. Sí, adelante, Miriam. Ah, sí, pastor, muchas gracias. Bueno, entré un poco retrasada por una circunstancia, bueno, que ahora ya estoy, lo he escuchado y me interesó bastante el tema de las hambrunas. Si bien es cierto, a ver, si bien es cierto, las hambrunas se están produciendo en todo lo que es en el mundo, en diferentes países, incluso en nuestro país estamos en una recesión económica, la capacidad adquisitiva está mermada en todos los estratos, no hay, no hay clases sociales, pero sí las más pronunciadas, todos están siendo afectados o estamos siendo afectados. Me interesa bastante el pasaje bíblico de José cuando él fue nombrado gobernador, ¿no?, en Egipto, y gracias a su intelecto y a la sabiduría de Dios por su compromiso, el propósito que Dios tenía en él, se pudo almacenar los granos necesarios y pudieron pasar esas épocas de vacas flacas, digamos así, ¿no? Entonces, la pregunta es,
en qué medida, si bien es cierto, vamos a migrar de la ciudad al campo y vamos a tener el agua, vamos a sembrar para luego cosechar, ¿eso sería solamente suficiente o también se puede hacer almacenes para poder, como José lo hizo, ¿no? Guardar para esas épocas de hambrunas crudas ya, ¿no? Que ya no permita, incluso la cosecha no sea gratificante. Sí, muy buena su pregunta, eh, porque hay una promesa de Dios que dice que en el tiempo de angustia nos será asegurada el agua y el pan. Y el tiempo de angustia es el tiempo que transcurre desde que se cierra el tiempo de gracia, cuando ya nadie puede eh, cambiar su suerte en cuanto a su salvación, hasta que Jesús viene. En ese tiempo, cuando caen las plagas en el mundo, Dios nos promete tener asegurada el agua y el pan de una forma sobrenatural. Pero en los tiempos previos, se nos advierte que el pueblo de Dios tiene que ser capaz de soportar la demora, el hambre, entre otras cosas. Eh, Así que el pueblo de Dios va a pasar hambre si quiere mantener fiel. Y en ese periodo no es un pecado, sino que más bien creo yo que es una previsión poder tener alimentos para, a través de la fe, ¿cierto? Para que cuando llegue ese momento contemos con ellos y para nuestros seres queridos. Probablemente muchos de ellos, si nos descubren, van a ser saqueados, etcétera, pero, pero si no es así, nos pueden ayudar. Así que yo creo que así para momentos difíciles como suceden, es conveniente tener alimentos almacenados. Bueno, Gracias, doctor. gracias a usted por la pregunta. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Sí, bueno, ahí nuestro hermano Federico coloca un dato. Se puede tener internet satelital a través de Starlink, que es esta empresa de Elon Musk, que nos da conectividad de muy buena calidad en todo el globo, en todo el mundo, a través de los satélites. Lo que sí yo pregunté, porque yo vivo en una zona rural con baja conectividad, y todavía el valor, por lo menos en Chile, de la mensualidad de esa alternativa era alto. Era varias veces más que tener el internet de una compañía tradicional. Em, en dólares eran como $70 lo que costaba mensual Starlink, pero es una alternativa también. Hay varias alternativas, también existen antenas amplificadoras de internet. Esas no son tan caras, se pagan una sola vez y en este momento yo estoy funcionando con una. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que donde hay una señal muy débil, amplifican la señal y permiten trabajar con internet de mayor velocidad. Así que hay alternativas. Gracias por el dato, hermano Federico. Con gusto. Nos pregunta Rosy Caballero, ¿se pueden tener paneles solares? Claro que se puede. Es una forma de tener electricidad haciendo la inversión una sola vez y con pequeñas mantenciones y contar y con electricidad. Después vamos rebajando, vamos evitando el pago o disminuyendo la magnitud del pago de la cuenta eléctrica y con eso vamos pagando la inversión en los paneles mientras podamos. En algunos países, como en España, creo, si hay alguien de España acá que lo pueda corroborar, ya también tienen que pagar una especie de derecho por tener paneles solares. Así que es mejor colocarlos pronto si es que alguien tiene pensado colocarlos, porque no vaya a ser que después exista algún tipo de impuesto o alguna restricción. Y de esa forma, al tener paneles solares, podemos tener un montón de alternativas eléctricas, como cocina eléctrica, calentador de agua eléctrico.
en vez de calefón, ¿cierto? Calentador de agua de la ducha, digamos, eléctrico. Y así uno también puede depender menos de ir a las ciudades a comprar, no sé, petróleo, gas, diésel u otra, digamos, energía. Alison tiene la mano levantada. Adelante, Alison.